Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a desarrollar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las muchas aplicaciones que tiene. Dicho tema es el del máximo común divisor. ¿Qué es un máximo común divisor? Empezaremos diciendo que un número A es divisor de otro número B si el número B es divisible en forma exacta entre el número A. Un común divisor de un conjunto de números, o también llamado divisor común, es todo número entre el cual es posible dividir en forma exacta todos y cada uno de los números del conjunto. Y por lo tanto, el máximo común divisor es el número más grande entre el que es posible dividir en forma exacta todos y cada uno de los números del conjunto. El procedimiento para encontrar el máximo común divisor de un conjunto de números consiste en descomponer todos y cada uno de los números en sus factores primos. Cada número se debe descomponer en forma separada. Y una vez descompuesto, se debe expresar como el producto de potencias de los factores primos encontrados, en función del número de veces que cada factor primo aparezca en la descomposición. Una vez que tengamos descompuestos todos los números, vamos a ver qué factor o factores primos aparecen en todas las descomposiciones, es decir, son comunes a todas las descomposiciones, y tomaremos cada uno de ellos con el menor exponente. Y con estos números formaremos un producto. Dicho producto será el máximo común divisor del conjunto de números en cuestión. Para ilustrar este procedimiento, vamos a encontrar el máximo común divisor de los números 50, 75, 150 y 325. Vamos a empezar pues descomponiendo en sus factores primos el número 50. Empezamos con el primo más pequeño que sea posible. Como 50 es par, es por lo tanto divisible entre 2. 50 entre 2, 25. 25 ya no es par, no es divisible entre 2. Probamos con el siguiente primo, que es el 3, tampoco es divisible entre 3. Probamos con el siguiente, que es el 5, y 25 entre 5 nos da 5. Nuevamente 5 es divisible entre 5 y obtenemos 1. Por lo que 50 lo vamos a expresar como el producto de 2 a la 1 por 5 al cuadrado. 2 a la 1 porque 2 aparece una vez en la descomposición. 5 a la 2 porque 5 aparece dos veces en la descomposición. Enseguida hacemos el mismo procedimiento sobre el número 75. 75 no es par, por lo tanto no es divisible entre 2. Probamos con el siguiente primo, que es el 3. Y 75 entre 3 nos da 25. 25, como ya pudimos apreciar en la descomposición anterior, lo vamos a dividir entre 5, nos da 5, y 5 entre 5 es 1. Por lo que 75 lo vamos a expresar como 3 a la 1 por 5 al cuadrado. 3 a la 1 porque 3 aparece una vez en la descomposición, 5 al cuadrado porque 5 aparece dos veces en la descomposición. Pasamos al 150, puesto que 150 es par, dividimos entre 2. 150 entre 2 nos da 75. Y 75 no es par, lo dividimos entre 3, nos da 25. Y 25 es divisible entre 5, 5 entre 5, 1. Por lo que 150 lo vamos a expresar como el producto de 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. 2 a la 1 porque 2 aparece una vez en la descomposición.
3 a la 1 porque 3 aparece una vez, y 5 al cuadrado porque 5 aparece 2 veces. Y enseguida revisamos el mismo procedimiento sobre el número 325. 325 no es par, por lo que probamos con el siguiente número primo, que es el 3. Y vemos que 325 tampoco es divisible entre 3, por lo que probaremos con el siguiente número primo, que es el 5. Y 325 entre 5 nos da 65. 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 32. Por lo tanto, 325 entre 5 nos da 65. 65 también es divisible entre 5 y obtenemos 13. 13 ya no es divisible entre 5, como tampoco es divisible entre 7, que es el siguiente primo, tampoco es divisible entre 11, que es el siguiente primo, hasta que llegamos a el siguiente primo, que es el 13. Y 3 entre 13 nos da 1, por lo que 325 lo vamos a expresar como el producto de 5 al cuadrado por 13 a la 1. 5 al cuadrado porque 5 aparece 2 veces en la descomposición, 13 a la 1 porque 13 aparece una vez en la descomposición. A continuación, para formar el máximo común divisor, vemos qué factor o factores se repiten en todas las descomposiciones. Aquí tenemos 2, pero aquí no, por lo tanto el 2 queda descartado. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 5, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5, por lo tanto 5 es factor del máximo común divisor. Y lo tomamos con el exponente más pequeño, puesto que en todas las descomposiciones está al cuadrado, lo tomaremos al cuadrado. Y como podemos apreciar, ningún otro factor es común a todas las descomposiciones, por lo que quedan descartados. Y nos quedamos con 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado es igual a 25. Por lo que el máximo común divisor de los números 50, 75, 150 y 325 es el número 25. Y este reactivo queda totalmente resuelto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Y te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. No lo olvides, vale la pena esforzarse. Tú puedes hacerlo, adelante. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. De esta manera, estarás recibiendo todo el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material a nuestro canal. Si consideras que este video te reporta algún beneficio, dale un like. Hasta la próxima.